Bienvenidos queridos hermanos. Hoy la guerra en Ucrania vuelve a estar en el centro de la escena mundial. Pero no solo por las acciones bélicas, sino también por el impactante altercado entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump en la oficina Oval, que fue presenciado en directo por todo el mundo. Trump acusó a Zelensky de estar jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y estas palabras han generado un fuerte revuelo y han hecho que muchos se pregunten, ¿qué está realmente en juego en este conflicto? Y providencialmente, la conocida vidente alemana Manuela Strack había recibido un mensaje del arcángel Miguel 10 días antes, quien le explicó las causas de esta guerra y cómo culminará. Quédate porque lo que te vamos a revelar te va a asombrar. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y también en YouTube para que este equipo católico de las Américas pueda seguir financiando sus investigaciones que no encontrarás en otro canal. San Miguel Arcángel advirtió que esta guerra no es solo una disputa política o militar o por afán de poder, sino principalmente y ante todo es la manifestación de una gran batalla espiritual. Le dijo a la vidente alemana Manuela Strack que Ucrania está ligada a la pérdida de valores cristianos y que ha traído la tribulación sobre sí misma. El 18 de febrero, Manuela Strack recibió un mensaje de San Miguel Arcángel, en el cual el príncipe de las milicias celestiales reveló que esta guerra no es solo una disputa territorial, sino una batalla espiritual entre el bien y el mal. San Miguel le dijo, Satanás quiere seducirlos para una gran guerra. Aún reina el tiempo de la tribulación, pero entraréis en un tiempo nuevo. Estoy apareciendo para que comprendáis que esta guerra no se trata de la división de países, sino de los valores de la fe cristiana. Esto significa que el conflicto no se trata solo de geopolítica, sino que es el reflejo de un mundo que ha abandonado los mandamientos de Dios. La guerra en Ucrania es el resultado de una crisis moral profunda que comenzó mucho antes de la invasión. ¿Y qué pasaba en Ucrania antes de la guerra? Para entender por qué Ucrania enfrenta esta tribulación es necesario analizar qué ocurría en el país antes del conflicto. Ucrania fue históricamente una nación cristiana y de gran importancia espiritual, pero con el paso del tiempo se alejó de su misión espiritual y permitió el avance de leyes y prácticas anticristianas. Nuestra Señora se apareció allí entre 1987 y 1989, justo antes de la disolución de la Unión Soviética, y en sus mensajes pidió la conversión del país y su regreso a Dios. Sin embargo, las advertencias de la Virgen fueron ignoradas. San Miguel reveló que los pecados de Ucrania fueron los que permitieron que esta guerra ocurriera. En el mensaje, el arcángel le dijo cuáles fueron nuestros pecados y cómo influyeron en su destino. Ucrania era el epicentro de la maternidad subrogada. Antes de la guerra, Ucrania era el mayor centro de vientres de alquiler en Europa. Miles de mujeres eran explotadas y utilizadas para gestar bebés, que luego eran entregados a parejas extranjeras, incluyendo parejas del mismo sexo. El gobierno ucraniano permitía esta práctica sin ninguna restricción moral, convirtiendo a las mujeres en fábricas de bebés y tratando la vida humana como un simple negocio. Y San Miguel dejó claro que esta aberración era un pecado gravísimo y que la sangre de los inocentes clamaba justicia. Se permitieron desfiles LGTB en lugares sagrados. Otra de las grandes ofensas a Dios en Ucrania antes de la guerra, según el arcángel,
fue la profanación de sitios sagrados con la Marcha del Orgullo. Kiev, la capital de Ucrania, era un lugar de enorme importancia espiritual, porque fue allí donde el pueblo ruso se convirtió al cristianismo en el año 988. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno permitió que marchas del orgullo se realizaran en plazas y monumentos históricos que habían sido consagrados a Dios. Esta grave ofensa trajo la ira divina sobre la nación, porque usaron un territorio sagrado para promover ideologías contrarias a la ley de Dios. También la legalización del aborto y de la cultura de la muerte. Antes de la guerra, Ucrania tenía una de las tasas de aborto más altas de Europa. Desde la época soviética, el aborto fue promovido como un método anticonceptivo. Y tras la independencia nunca se hizo nada para restringirlo. Y San Miguel dejó claro que la terminación artificial de la vida antes de nacer es uno de los pecados que más atraen la tribulación sobre una nación. Y esto confirma lo que dijo Nuestra Señora en Garabandal. Cuando la humanidad legalice la muerte de sus propios hijos, el castigo será inevitable. Y Miguel también mencionó la persecución a la Iglesia y el rechazo a la fe cristiana. Cuando Juan Pablo II visitó Ucrania, pidió al pueblo que volviera a Dios. Sin embargo, en lugar de proteger la fe, el gobierno ucraniano abrazó leyes anticristianas y promovió una agenda secularista. Incluso sabemos que el presidente Zelensky no es cristiano, pero tampoco defiende los valores cristianos. Antes de ser presidente era un comediante que hacía en televisión actuaciones completamente vulgares e inmorales. Entonces, al abandonar su misión espiritual, el país quedó indefenso ante la tribulación. Y San Miguel advirtió que las naciones que rechazan a Dios pierden su protección y caen en la guerra y la miseria. Pero además le advirtió sobre las consecuencias de esta guerra en Ucrania y el futuro de Europa. San Miguel Arcángel dejó claro que esta guerra es solo el inicio de una tribulación mayor. La guerra en Ucrania no se detendrá fácilmente, y sus consecuencias afectarán a toda Europa. Y Manuel Astrac recibió una visión de Europa después de la tribulación. En la visión se le mostró que varias partes de Europa quedarían destruidas, especialmente una parte de Polonia, una parte de Bohemia y el área de Viena en Austria. No le especificó qué causó la destrucción, pero lo cierto es que Europa no quedará intacta tras esta guerra. Pero también San Miguel le reveló que tras la purificación, Europa será restaurada como una civilización cristiana. Le dijo que en la nueva época los mandamientos del Señor serán respetados. El hombre volverá a reconocer que el pecado siempre culmina en guerra. La vida será respetada y ya no despreciada, porque Dios es un Dios de vida y no de muerte. Esto significa que después de la gran tribulación, Europa volverá a ser cristiana. La guerra que vemos hoy y la que posiblemente escale no es el fin, sino el comienzo de una purificación necesaria para restaurar el orden divino. Pero esta restauración depende de la conversión de las naciones y de la fidelidad del pueblo a Dios. Bueno, hasta aquí este impactante mensaje sobre la guerra en Ucrania y el destino de Europa según las revelaciones del Arcángel Miguel a Manuel Astrac. Ahora, si te gustó esto que contamos y analizamos, marca que te gusta este video y por favor compártelo con tus amigos. Y nos gustaría saber qué opinas sobre esto que hablamos. Nos encantaría leerlo en los comentarios. Y me gustaría preguntarte, ¿crees que esta guerra de Ucrania será el detonante de un castigo mayor para Europa o no? Gracias y que Dios te bendiga y la Virgen te proteja.